gustoso, Dani, traernos por acá un poquito para que sí hablemos con Josué. Miren, ya está con nosotros Josué Caleb Fortis, ya lo conocen, ¿verdad? Con él vamos a abordar temas de migración y en esta ocasión, en asesoría migratoria, fíjense, vamos a hablar de un programa de extensión de visas y vamos a hablar también del sistema electrónico para autorización de viajes. ¿Cómo está, Josué? Bienvenido. Bien, buenos días. Ya aquí en este lunes, listos para hablar de temas migratorios. ¿Verdad que sí? Hablemos acerca de este programa de extensión de visas. Así es. ¿Qué significa este programa? Porque es Visa Visa Waiver Program. Waiver Program. Correcto. Ok, ahí está por si usted lo ha escuchado en alguna ocasión. Yo en lo personal desconozco bastante acerca de este tema porque muchos a veces generan cierto tipo de confusión, ¿verdad? Con la visa turista normal y esta. Así es, y podría generarse esas confusiones y podría ser que quizás caigamos en errores y nos puedan afectar a nosotros en un trámite futuro. ¿Qué significa esto? Bueno, es un programa, ¿verdad?, que se aprobó mediante el Congreso de los Estados Unidos, una legislación allá en el año 86, en el cual empezaron a hacer una lista, ¿verdad?, de países que por su desarrollo, por su estatus económico, por la baja tasa de inmigración ilegal, califican para que puedan entrar a los Estados Unidos sin necesidad de tener una visa de turista estampada en el pasaporte. Esa es la diferencia. Sí. Nosotros en El Salvador, lo usual es que aplicamos a un formulario, pagamos la tarifa de visa $160 y tenemos que entrevistarnos con un oficial consular. Así que en principio ese es el procedimiento normal. Okay. Pero en el Visa Waiver Program eso cambia. ¿Cómo es en este? En ese caso, si es una nacionalidad de un país que califica que Estados Unidos considera de bajo riesgo que entre ilegal a los Estados Unidos, ese país, entonces llena una solicitud para que pueda llegar a los Estados Unidos sin necesidad de tener una visa aprobada, sino que es nada más una solicitud electrónica y de esa manera puede estar dentro de Estados Unidos hasta como un máximo de unos 90 días. Ok, ¿cuáles son algunos de estos países que se benefician con esta exención de visa? Es muy importante mencionar eso, porque quizás alguien diría, entonces El Salvador califica, pero en realidad no. Califican en su mayoría países europeos, como Alemania, Francia, Italia, España, muchos de esos países europeos y también de otros lugares, como por ejemplo Australia, está Japón incluido en ese listado. Y en lo que concierne a América Latina... Creo que solo hay uno, ¿verdad? Solamente uno. Sí, está pues Chile. Actualmente Chile, correcto. En el año 2002, Argentina salió de este listado, de este programa, debido a sus crisis, ¿verdad? Crisis financieras, mucha gente empezó a quedarse más del tiempo en Estados Unidos, muchos argentinos empezaron a emigrar ilegalmente, entonces ya Estados Unidos los consideró de riesgo, entonces los sacaron de esa lista. Así que actualmente solamente se encuentra Chile bajo ese programa y nosotros en la oficina ya hemos atendido a muchas personas que son chilenas que residen aquí y califican a este programa. Eso era lo que le quería consultar, José, ¿cómo hace una persona que ha nacido en Chile, pero tiene ya mucho tiempo de vivir acá, de repente su pasaporte es salvadoreño o hay algún tipo de confusión, pero yo quiero contar con ese beneficio, porque Chile pues es el único país a nivel latinoamericano, obviamente tengo cierta conveniencia, ¿verdad? Correcto, correcto. Muchas personas, por ejemplo, han venido a vivir acá, a este país, ¿verdad? El Salvador, tan bello. Y otras personas, por ejemplo, están trabajando acá, tienen su permiso de trabajo, pero tienen su pasaporte chileno. Entonces, quieren optar a este beneficio, se puede hacer porque es una solicitud electrónica que se llena, se paga una tarifa de $14 y la respuesta la tienen aproximadamente 72 horas. Si todo sale bien, entonces ya va a tener esa autorización para poder viajar. O, por ejemplo, hemos tenido casos acá en la oficina nosotros que tienen salvadoreños con doble nacionalidad. Son salvadoreños de nacimiento, pero tienen, por ejemplo, nacionalidad por parte de su papá o su mamá, que es de Alemania, o que son franceses, o tienen un padre o una madre, por ejemplo, italiano. Entonces, en base a eso, tienen estas personas doble nacionalidad. Y si esta otra nacionalidad, que no es de El Salvador, está en esta lista de países, podría ser elegible. ¿Y cómo sería el procedimiento? De igual forma, de manera electrónica. Pasos a seguir es que tenga ya su documento, su pasaporte de esa nacionalidad que califica. En segundo lugar, se llena la solicitud en línea, lo que más conocemos nosotros como el ESTA.
es un sistema electrónico para autorización de viaje. Van a pedirle ciertos datos que no son tan extensos, ¿verdad?, como la solicitud de visa, pero datos necesarios como dirección del Salvador donde vive actualmente, datos de su pasaporte, un contacto de emergencia y el contacto en Estados Unidos. Son entre los datos necesarios que pueden pedir en esa solicitud y al final, pues, cuando ya uno ha avanzado en la solicitud en línea, le permiten hacer el pago en ese momento. Tiene que tener una tarjeta de crédito y el costo es $14. Para que tampoco lo vayan a engañar, ¿verdad? Correcto. Siempre es importante saber los costos. Me gustaría, Josué, que volviésemos a repetir los países que aplican dentro de este programa y cuáles son los más comunes acá en El Salvador, por si alguien pues necesita ese tipo de ayuda. Sí, entre el listado de países que califican, en su mayoría europeos, mencionábamos que está Francia, Alemania, Italia. Y estos dos, Alemania e Italia, son los que comúnmente hemos visto nosotros en oficina, que son comúnmente entre doble nacionalidad salvadoreños, ¿verdad? Y también hemos visto varios chilenos que también tienen su pasaporte y aplican a este programa. Y están otros países, aunque no sean estrictamente europeos, están Australia, está Japón, incluidos también en este listado. Son casi 39 países, ¿verdad? Con gusto le podemos explicar, ¿verdad? Si usted considera que podría entrar en ese listado, pues en una asesoría podemos evaluarlo y ver si puede ser elegible para este proceso, que no necesitará una visa en un principio, sino que podría aplicar al Visa Waiver Program. Y a veces se desconoce, ¿verdad? Quizás estamos haciendo uso de nuestra visa y no era necesario, pero por desconocimiento no optamos por esto y se está gastando quizás dinero cada 10 años y no era ni siquiera necesario tenerla, ¿verdad? Correcto. Muchas veces se puede evitar eso teniendo este otro beneficio disponible. Y esto es importante porque ahora, con tiempos de pandemia, las fechas de cita están tan lejanas para el 2022 que a muchos les surge viajar, porque muchos también quieren ir a ver a su familia en estos países. Entonces, en vez de esperar demasiado tiempo, solamente llenando su solicitud del ESTA, en cuestión de 72 horas puede tener una respuesta. Ah, súper bien. También vamos a hablar un poco acerca del sistema electrónico para autorización de viajes, Josué. ¿Qué es esto? Es la solicitud que acabamos de mencionar del registro. Ok. Recordemos que cuando uno normalmente aplica para visa de turista, llena la DS-160. Es el que uno usualmente llena. Pero en este programa se llena esa solicitud, la autorización de viaje. En esta autorización de viaje, pues se brinda información necesaria que ya mencionábamos, como datos del pasaporte de esa nacionalidad, direcciones, teléfonos, contacto de emergencia y al final unas preguntas de seguridad. Y tener el Visa Waiver Program garantiza la entrada a los Estados Unidos, o puede ocurrir similar que ellos digan que no. Ese es un detalle importante. Actúa lo mismo que una visa, no es una garantía que lo vayan a dejar entrar. Recordemos que al aplicar al Visa Waiver Program, tener una solicitud del ESTA aprobada, no garantiza que al momento de viajar a mí me vayan a dejar entrar. Todo va a depender del oficial de migración que vea mi caso en el puerto de entrada. Porque si alguien puede calificar este proceso, pero va con malas intenciones, o va violando la ley, ¿verdad? O va con algunas cosas que son prohibidas, entonces podrían rechazarle su solicitud de entrada y devolverlo a su país de origen. Todas las personas de estos 39 países se pueden registrar. Se pueden registrar porque están bajo la lista que Estados Unidos ha emitido que califican bajo este programa, pero hay unas excepciones. Por ejemplo, yo sé que tengo esa nacionalidad y califico, pero he tenido antecedentes penales o he tenido inconvenientes con la justicia, entonces podría ser que la solicitud del ESTA sea rechazada y entonces tenga que aplicar a una visa de turista normal como cualquier otra persona. Si yo soy salvadoreña, Josué, pero decidí irme a uno de estos 39 países y ahora uno de esos 39 países me adquiere y llego a tener la nacionalidad, ¿verdad? De estos también aplico. Ahí sí, porque lo hizo mediante aplicación, ¿verdad? Se naturalizó bajo ese país. Entonces, ya teniendo su nacionalidad... No es necesario haber nacido en... No es necesario. Porque incluso, por ejemplo, Italia, no porque nació ahí ya le dan esa nacionalidad, sino que uno aplica más adelante. Entonces, media vez ya tenga una nacionalidad que entre bajo esta categoría, en esta lista que Estados Unidos ya ha calificado de más segura,
entonces podría intentar aplicar a esta solicitud. Si no aceptan la registración al ESTA, ¿cómo pueden hacer para poder ingresar a Estados Unidos? Entonces, como lo mencionábamos, tiene que aplicar a una cita normal, a la embajada americana, pagar el derecho de visa $160 y hacer su proceso como lo haríamos cualquiera de nosotros, ¿verdad? Porque ahí tendría que ser entrevistado por un oficial y el oficial, en este caso un cónsul, es el que decidiría si nos puede otorgar la visa para poder entrar a Estados Unidos. Nada, muy importante conocer respecto a este tema. Nos mencionaba el tiempo que nos pudiésemos ahorrar, José, porque es mínimo. Sí, porque usualmente en una visa de turista las citas están hasta el 2022, pero en la solicitud del ESTA podríamos tener una respuesta en casi 3 días o menos. 3 días o menos. Bueno, para que usted también haga sus consultas a través de nuestro WhatsApp, 7275-3512. Son 39 países. Ya estábamos comentando algunos, ¿verdad? Si usted de repente dice, mi papá es de esta nacionalidad, mi mamá es de esta nacionalidad, o yo nací acá, o vivimos incluso un tiempo, ¿verdad? Me fui, yo tuve toda mi infancia, por ejemplo, en Chile. Yo no veo, o sea, estoy dando el ejemplo, en Chile. Y los papás le dieron esa nacionalidad al hijo y usted desconocía que podía aplicar, puede poner sus preguntas en cualquiera de estos 39 países que nosotros mencionamos. Están los contactos también de Josué para que ustedes también puedan tenerlos y hacer sus citas y hacer todo esto de manera más profesional. Y más adelante vamos a continuar pues abordando un poco acerca de este tema. Josué, gracias. Claro que sí, estamos para servirle. Vamos a continuar con más. Fíjense, Ana también tiene muy buena información para todos ustedes. Así es, Dani. Mira, estamos aquí nuevamente con Josué Caleb Fortis. Él es asistente de gerente de ayuda, asesoría migratoria. Como todos los lunes siempre abordamos estos temas, ¿verdad? Sí. Y hoy hablamos acerca del programa de exención de visa y también el sistema electrónico para autorización de viajes, que aquí ya Josué me estaba explicando más o menos en qué consistía, ¿verdad? Pero si ustedes tienen sus consultas, háganlo a través de nuestro WhatsApp 7275-3512. Siempre lo cambio, 7275-3512. Ese es nuestro WhatsApp para que usted se comunique con nosotros y le haga todas las preguntas a Josué, ¿verdad? ¿Podemos recapitular, Josué, cuál es ese programa de exención de visas? Claro que sí, es importante, Nancy, mencionarlo porque a veces puede tener un poco de confusión porque uno dice, entonces no tengo que aplicar para visa y Ajá, sí. no, ¿verdad? Sino que aquí en El Salvador usualmente nosotros aplicamos para la visa de turista normalmente, como siempre se hace, solicitar una cita que están para el otro año. Pero en el caso del programa de Visa Waiver Program no necesitan necesariamente una visa, sino que solamente un permiso para poder llegar a Estados Unidos, pero debe calificar bajo ciertos países que sean elegibles. Ok, y aquí tenemos una consulta. Dice, buenos días, una pregunta. ¿Me podrían dar la visa de turista si mi papá, siendo ciudadano americano, me ha metido papeles para poder vivir allá? ¿Le pueden dar a él la visa de turista? Hemos tenido varios casos, Nancy, que sí, les han otorgado la visa. Así que la persona que nos consulta debe calificar con ciertos requisitos. Ahora, habría que ver la categoría, porque si es una petición a corto plazo que en un año le va a salir, no tendría mucho sentido aplicar para visa, porque los tiempos de espera están bien largos. Mejor que espere su residencia. Pero si es una categoría que va a tardar casi 6, 7 años o más, entonces si califica con los requisitos económicos, el cónsul podría otorgar por darle una visa en lo que llega el beneficio de la residencia. Hemos tenido varios casos que sí los han autorizado. Es que tenemos esa confusión, ¿verdad? Que porque ya metimos un proceso no podemos meter otro proceso, pero tendríamos que ver si realmente calificamos. Claro que sí. Porque hay casos en los que no se pueden. ¿Cuáles serían esos casos en los que no se pueden si hemos abierto cierto proceso? Lo que sucede es que hay que ver el plazo, el tiempo, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, un cónyuge ha pedido a su esposa y es una petición de, ¿qué?, 12 meses, entonces cuando vaya a la entrevista, lo primero que le va a decir el oficial es, mire, a usted ya le va a salir en unas semanas, mejor le niego la de turista y obtenga la de residencia. Entonces podría darse esos casos. ¿Por qué? Porque es un beneficio que una visa la dan usualmente para 10 años. ¿Por qué se la van a por 2 semanas si ya se va del todo, ¿verdad? Sí. Entonces, depende del tipo de categoría que esté aplicando la persona, podrían darle la visa para que pueda viajar y visitar a sus parientes en lo que llega a una residencia.
Así Sí, eso es que a veces dicen, ¿para qué si la visa de turista le están dando en un año y en un año le van a salir los papeles? Entonces no vale la pena, ¿verdad? Es mejor hacerlo ya directamente con el proceso que se abrió. Correcto. Podemos mencionar, Josué, esos países que realmente se benefician con esta exención de visas. Muy bien. Volviendo al tema de la Visa Waiver Program, mencionábamos en el segmento anterior que solamente algunos países europeos, como por ejemplo Italia, Alemania, Dinamarca, Finlandia, están entre los países que son autorizados para aplicar al Visa Waiver Program y llenar una solicitud que se le llama el ESTA, es decir, una solicitud electrónica. Entonces, esos países son elegibles. También hay otros que mencionábamos que no necesariamente son de Europa, como Chile, mencionábamos Japón, Australia, que también debido a su economía, que Estados Unidos considera que son fuertes económicamente, la tasa de inmigración ilegal es baja para emigrar a Estados Unidos, entonces los consideran que son de confianza, podrían decirse así, para que entonces puedan darle este beneficio y no tengan que hacer todo el proceso de una visa. O sea que ellos solamente entran con su pasaporte. Con su pasaporte. Es como que si nosotros fuéramos a Guatemala o a Honduras. Algo parecido, así es. Solo que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos requiere que estas personas de estos países apliquen a su solicitud en línea, la solicitud electrónica, y que vaya aprobada. Y haber pagado la tarifa de $14. Si eso es aprobado, entonces al momento de llegar a Estados Unidos, un oficial verá que si todo está en orden, puede dejarlo pasar y le dan hasta 90 días plazo para estar dentro de Estados Unidos. O sea, y aquí en Latinoamérica el único país es Chile. Solamente Chile, de momento. Es el que ahorita es más fuerte económicamente hablando, que tiene desarrollo humano, ¿verdad? Y que la tasa de inmigración es muy baja en comparación con otros países. Perfecto, Josué, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por ayudarnos a desarrollar estos temas. Recuerde, 7920-0963, ese es el número por si se quiere contactar, están apareciendo en pantalla todos los números. Muchísimas gracias y feliz semana. Bueno, gracias, estamos para servir. Vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Pamela nos tiene importante información. Esto es algo en lo que si a usted le gusta apostar, tiene que hacerlo para ganar en grande, ¿o no, Pame?